El tema que quiero tratar con ustedes lo he titulado Pareja, Familia e Iglesia viviendo para Dios. La pareja matrimonial es el fundamento, la base de la familia. ¿Cuál es la pareja? Así también es la familia, así también son sus hijos. Porque eso es lo que ellos ven. Los niños, desde que nacen, su primera relación es con su papá y su mamá. Luego la familia, que es bien formada en este sentido, se convierte en la base para una buena iglesia local. Es decir, si todas las familias vivieran de acuerdo con estos principios de los que quiero hablarles hoy, ¿se imaginan la calidad de iglesia local que tendríamos? Y cuando la iglesia local está compuesta por familias así, entonces la sociedad comienza a mejorar. Porque donde quiera que haya un miembro de esa familia y de esa iglesia, van a ver algo diferente. Por esa razón yo quisiera que todos ustedes me presten toda la atención. Debo aclararles lo siguiente. Para los cristianos, toda enseñanza bíblica que da un pastor, cualquiera que sea el pastor o la pastora o el siervo de Dios que enseña, siempre nos muestra qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Y eso está bien, porque así es. Pero, nadie puede poner en práctica las enseñanzas bíblicas si no tiene fe y si no tiene dependencia del Espíritu Santo. Métanse eso en el alma, métanse eso en el corazón. Solo usted y yo podemos vivir lo que la palabra nos manda a vivir si lo aceptamos por la fe y en humildad dependemos del Espíritu Santo. ¿Está claro? Así que lo que les voy a enseñar ahora va en ese sentido. Si te quedas con la enseñanza sola y te propones hacerlo, no lo vas a lograr. La evidencia es lo que te ha pasado por muchos años. Has querido vivir de conformidad con la palabra y no has podido. Así que por favor, lo que vas a recibir hoy es algo que tú aceptas por la fe, te comprometes con ello, pero inmediatamente dependerás del Espíritu Santo para que puedas vivirlo, para que puedas practicarlo. ¿Nos ponemos de acuerdo con eso? Muy bien. Si eso es así, como les acabo de decir, ustedes van a darse cuenta la importancia que tiene una pareja, mucho más allá de lo que hemos imaginado. La importancia que tiene y también la gran responsabilidad que tiene, tanto para sus hijos, para su familia, como para la iglesia y la sociedad. Ahora, lo que les he dicho con respecto a depender del Espíritu Santo para vivir conforme a la palabra de Dios es porque Dios es el autor y es el fundador de la pareja, e igualmente de la familia y asimismo de la iglesia. Y Dios no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado solos, nos ha dado su Espíritu Santo en Cristo Jesús para que podamos vivirlo. Todo lo que les voy a enseñar hoy no tiene que ver con el ser humano, es decir, el ser humano no ha creado nada de esto. Es Dios quien lo ha creado. Y si Dios es quien lo ha creado, necesitamos en el nombre del Señor Jesucristo, en comunión con Él, vivir a través del Espíritu Santo para practicarlo. ¿Eso les parece razonable? Y esa misma razón es lo que hizo que Dios estableciera principios de cómo desarrollar una vida de pareja de un hombre y una mujer bajo las directrices del Señor.
Si tú no conoces esas directrices, esos principios de los que vamos a hablar hoy, entonces no puedes formar una legítima pareja. Estos principios van a darnos una verdadera convivencia familiar con trascendencia a la iglesia local donde yo asisto, donde tú asistes. Sin embargo, a través de los años, desde que Adán pecó, todos nosotros tenemos siempre la tendencia de vivir la vida cristiana a nuestra manera y no a la manera de Dios. Igualmente ocurre en el hogar. Es peor porque el campo donde se desarrolla la realidad de la vida cristiana no es en la iglesia. El campo donde se desarrolla la verdadera fe, la verdadera convicción, los verdaderos principios de la palabra de Dios es en el hogar. ¿Está claro por eso? Muy bien. Así que no sigamos siendo desobedientes a la palabra del Señor. Quiero recordarles que hay 3 capítulos en la Biblia que les pueden ayudar a comprender mejor cómo Dios lo creó todo. Génesis, eso para que lo lean en su casa, Génesis capítulos 1, 2 y 3. Allí vamos a ver cómo Dios creó al hombre y toda la creación y tan hermoso. Vamos a ver la vida que llevó Adán y Eva antes de pecar y luego cómo ellos caen en pecado, afectándonos a todos nosotros. Génesis, capítulos 1, 2 y 3. ¿Les quedó claro? Amados, por lo que les he dicho hasta ahora, es que tú y yo, esa es la razón por la que tú y yo debemos procurar conocer bien los principios bíblicos de cómo formar legítimamente una pareja y cómo tener una familia, cómo practicar todo lo que el Señor nos ha dicho. Todos estos principios y directrices establecidas por Dios. Yo sé que muchos de los que están aquí posiblemente no van a estar de acuerdo conmigo. Y la razón por qué sé que no van a estar de acuerdo conmigo es porque algunos de ustedes ignoran estos principios. Y van a decir, ¿cómo? Yo no sabía eso. Y eso hay que hacerlo. Pues sí, pero no usted en su fuerza, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Para desarrollar este estudio, lo he basado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y hoy apenas voy a dar, por decir de alguna manera, la introducción como la estoy dando y la primera parte. Y hay como 17 páginas para desarrollar. Pero les tengo una buena noticia, es que este material está en nuestra página web. Todos los que tienen para entrar a internet pueden entrar allí y esta es la dirección, anótenla para que la tomen en cuenta y puedan seguir el estudio. Es Voz Actual, pegadito, vozactual.org. Cuando usted entra a ese blog, vozactual.org, inmediatamente busca en el menú donde dice libros y usted va allí y señala libro, marca con el dedo o hace clic donde dice libro y ahí se abre esa página y va a encontrar el título de lo que estamos estudiando, pareja, familia e iglesia viviendo para Dios. Entonces la abre y la estudia toda, ¿de acuerdo? Y así puede complementar todo el material que hoy les estoy compartiendo. ¿Por qué he tomado la carta a los Efesios? La carta a los Efesios a mí me inspira mucho porque yo puedo ver allí al apóstol Pablo utilizando la relación del Señor Jesucristo con la iglesia para enseñarme cuál debe ser la relación de mi persona con mi esposa, es decir, la relación de pareja. ¿Entendido? Repito, en Efesios encontramos, y lo vamos a demostrar, cómo Pablo nos muestra al Señor Jesucristo
y su relación con la iglesia como un ejemplo a seguir de cómo yo debo vivir mi relación con mi esposa. Cómo tú debes vivir tu relación con tu esposa. Cómo vives, cuál es la relación que debe existir como pareja. Pero hay algo más. En esta carta encontramos también que el Señor Jesucristo aparece como el único referente, o sea, como el único ejemplo a seguir como esposo. Es decir, el amor del Señor Jesucristo por su iglesia es el referente de cómo tú y yo como esposo debemos amar a la esposa. ¿Les parece interesante eso? A ver, ¿cuántos ya están dispuestos? Entonces, yo vuelvo a recalcar. Vamos a aprender en esta carta a los Efesios cómo Pablo nos plantea que la relación de amor del Señor Jesucristo con la iglesia es el ejemplo de cómo debe ser la relación de la pareja cristiana, pareja matrimonial. Y a la vez nos recalca que el Señor Jesucristo es el único referente, el único ejemplo de cómo un esposo debe amar a su esposa. Me imagino las esposas diciéndole así, oye, escucha. Pero también es para la esposa e igualmente para los jóvenes señoritas que se van a casar. Así que van aprendiendo ya. Vamos a ver algunos textos y vamos a comenzar con Efesios 5, versículos 31 hasta el 32. Si pueden abrir sus Biblias allí. Aquí es donde la Escritura nos muestra lo siguiente. Dice en Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Escuchen bien lo que dice. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y mire lo que dice el apóstol. Grande es este misterio. Así que un hombre y una mujer lleguen a ser una sola carne es un misterio, pero es el plan de Dios. Y luego sigue diciendo, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Mas yo digo esto respecto de ¿quién? De Cristo y la iglesia. Entonces, el centro está en la relación de Cristo con su iglesia como el ejemplo a seguir. ¿Y cómo sabemos que Cristo es el referente de cómo un esposo debe amar a su esposa? Versículo 25 del mismo capítulo. Volvamos allí a Efesios 5 y ahora al versículo 25. Mire lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Observen allí, ¿cuál es el ejemplo a seguir que debe tener? El ejemplo es ¿quién? Cristo. Él es el referente. Y aquí la Biblia nos muestra cómo un esposo debe amar a su esposa. ¿Cómo? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Yo tengo otra opción acaso como cristiano, como seguidor de Cristo? La única opción que tengo para amar a mi esposa como debe ser es el ejemplo de Cristo en su relación con la iglesia. ¿Y cómo demostró su amor? Mire, dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos esposos, si no me tienen que responder, están entendiendo esto? ¿Cuántos esposos se preguntan, ¿cuánto he entregado de mí por amor a mi esposa? Yo no sé. Yo sé en el caso mío, pero no sé en el caso tuyo. Pero el Señor sí sabe. Y tú como cristiano debes tomar en cuenta lo que la palabra de Dios te está diciendo.
De otra manera, si tú quieres seguir viviendo tu vida matrimonial como a ti te parece, estarás fuera del orden establecido por el Señor. Dígame, ¿sí o no? Dígame, apenas oigo las voces femeninas. Dígame, caballeros, ¿cuántos quieren vivir dentro del orden bíblico, conforme a la voluntad del Señor, en su relación como esposo? Esta carta fue dirigida a una iglesia local, a varias iglesias locales. Y aquí somos una iglesia local. Así que esta carta también es para nosotros. ¿Les parece? Y en esta carta vamos a aprender algunos principios que debemos tomar en cuenta todas las parejas. Mire lo que dice el versículo 33 del capítulo 5. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, ¿cómo? Como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. ¿Cómo te amas tú, caballero? ¿Cómo te amas? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? ¿Cómo lo alimentas? ¿Cómo te gustan hacer las cosas para tu propio beneficio? Aquí dice que tú ames a tu mujer como te amas a ti mismo, como te cuidas a ti mismo, como provees para ti todo lo que a ti te gusta tener, y cómo te traten los hijos, cómo te trate la esposa, así también debes amar a tu esposa de la misma manera. Cuando una mujer es amada de esta manera, óigame, automáticamente, voluntariamente, esa mujer se somete al marido con mayor facilidad. Porque una mujer que es amada de esta manera, le es mucho más fácil amar a su marido. Los hombres queremos que las mujeres se sometan a nosotros porque somos la cabeza, la autoridad. Pero, no amamos como debemos amar a la mujer. Y queremos de ella que se sometan a nosotros. Aquí también encontramos en esta carta para la familia, así como para la iglesia. Veamos en el capítulo 6, los primeros versículos, 1 al 4. Esto es para toda la familia. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es decir, esta es la parte de la justicia de Dios, que los hijos aprendan a someterse y a obedecer a sus padres. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos de los hijos que están aquí quieren corregir sus vidas y ajustarlas a esta verdad? Honra a tu papá, honra a tu mamá, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa es que te vaya bien. ¿Cuántos hijos aquí quieren que les vaya bien? Y que seas de larga vida en la tierra. Pero eso no es todo. Miren lo que dice ahora. Y vosotros, padres, papá y mamá, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, a la luz de la palabra de Dios en referente a Cristo. O sea, que el Señor Jesucristo es el ejemplo para el esposo, el ejemplo para la esposa, es el ejemplo para la pareja, es el ejemplo para los hijos, es el ejemplo para la educación de los hijos. Todo gira alrededor del Señor Jesucristo. Y por eso Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí no pueden hacer esto. Y eso es por obra del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora algunos principios o indicadores para la pareja. ¿Cuántos quieren saberlo? Algunos principios o indicadores para la pareja. Como dije, la pareja es el fundamento principal de la familia. Y también dije que cual la pareja, así también la familia. De modo que cada pareja de esposos, un hombre y una mujer,
debe tener como meta principal de su vida matrimonial llegar a ser una sola carne, es decir, llegar a ser una sola persona. Esto no lo enseñaron a nosotros, lamentablemente. Pero aquí vamos a observar en la Biblia y en este pasaje que Dios une al hombre con la mujer para que a lo largo de su vida lleguen a ser una sola carne, una sola persona. Veamos cómo comienza esto. En Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El verbo aquí no dice es o son, sino serán. Quiere decir llegarán a ser una sola carne. En Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. A mí me gusta utilizar de vez en cuando otras versiones de la Biblia que yo considero son como una interpretación más. Por eso yo quiero compartir con ustedes otras versiones en este versículo que estamos estudiando. Esto de llegar a ser una sola carne o de serán una sola carne va más allá de una simple luna de miel o de una relación sexual entre la pareja. Realmente es un proceso para toda la vida. Llegar a ser una sola carne, una sola persona. Esto es demasiado difícil, pero no imposible cuando el Espíritu Santo nos ayuda y cuando nos estamos sometidos a la palabra de Dios. Vamos a leer en una versión que ustedes de pronto tengan allí o no tengan, así que si no la tienen, simplemente me escuchan. Efesios 5:31 en la Nueva Traducción Viviente. Oigan cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: como dicen las Escrituras, el hombre deja a su papá, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Aló? ¿Cuál es la meta? ¿Convertirse en qué? En uno solo. Debo explicarle que esto no quiere decir que no haya diferencia. Claro, pero aquí estamos hablando de la unidad en medio de la diferencia, a pesar de la diferencia. El hombre es el hombre, la mujer es la mujer. Cada uno tiene formas diferentes de ser y de la constitución de todo su cuerpo, pero espiritualmente, moralmente y en lo que toca con la relación, dice la Escritura que deben llegar a ser ¿qué? Uno solo. En la Nueva Versión Internacional se interpreta de esta manera. Dice así: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. ¿Qué dice? ¿Son o llegarán? Llegarán a ser. Es todo un proceso. Hay una versión de la Biblia para Hispanoamérica que dice así: por esta razón, dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ambos llegarán a ser como una sola persona. ¿Aló? Ambos llegarán a ser como una sola persona. Y en la traducción o interpretación de Palabra de Dios para Todos, Palabras de Dios para Todos dice: el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa y los dos
serán un solo ser. ¡Wow! Eso lo abarca todo. Abarca el cuerpo, el alma, el espíritu. Abarca lo físico, lo emocional, los sentimientos, todo. Tal como es la mujer, tal como es el hombre. Van poco a poco formándose hasta ser una sola persona. Pregúntate ahora, mi querido hermano y mi querida hermana, ¿cuántos años tienes de casado? ¿Ya has llegado a algún grado de esta clase de vida, de ser uno solo, de ser un solo ser? ¿O todo al contrario, ahora sienten que cada día se separan más? ¿Saben por qué? Por ignorancia de la palabra. Unos porque no lo sabían y otros porque lo sabían pero no lo quieren practicar. Ahora les pregunto, ¿vale la pena o no vale la pena corregir eso? Y como les dije al principio, para uno sujetarse a esta palabra necesita creer que es así, pero necesita depender por la fe del Espíritu Santo para poder vivir una vida que le agrada a Dios. La gran pregunta es, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se llega a ser una sola carne? ¿Les interesa el tema? ¿Les está gustando? ¿Cuántos están diciendo, wow? ¿No sabía que era así? Bueno, como les dije, es todo un proceso. ¿Cuándo debe iniciar este proceso? Escúchenme. Debe iniciar a partir del noviazgo. Esto quiere decir que hoy día hay que saber qué significa el noviazgo y cómo practicar el noviazgo. Porque los hombres, los jóvenes y las señoritas, para ellos el noviazgo es un orgullo de tener una mujer, tener un hombre, pero también es para caricias y para hacer exactamente lo que no deben hacer. Pero cuando uno mira la Biblia se da cuenta que el noviazgo es el inicio de una pareja y que hay cosas que corresponden a la pareja y no al noviazgo. Y una de ellas es esas caricias que los lleva a la cama. Esas caricias que los lleva a la cama no son para el noviazgo, son para el matrimonio. Pero algunos no están de acuerdo con eso. Y si no está de acuerdo con eso, no crea que está en contra de lo que estoy diciendo yo. Está en contra de la voluntad de Dios para su vida. Y como cristiano usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios tiene que conocer la voluntad de Dios, en este caso con respecto al noviazgo, con respecto a la pareja, conforme a la palabra y vivir con la ayuda del Espíritu Santo estos principios. Vamos a observar otras indicaciones que corresponden a ambos, tanto al hombre como a la mujer. Y eso está en Génesis 2:18. Y lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Y oigan lo que dice. Escúchenme bien. Escúchenme. No busque, no se pierda de escuchar mientras está buscando. Así que por favor, anote y leemos. Dice: Después Dios el Señor dijo: No está bien que el hombre esté solo. Le haré una ayuda a su medida. ¿Cómo les parece? ¿Qué quiere decir una ayuda a su medida? Uno, a la necesidad que el hombre tiene. Dos, que sea igual a él. Porque el propósito es que llegue a ser una sola carne. Este mismo versículo leído en la palabra de Dios para todos dice, estoy hablando de Génesis 2:18. Entonces el Señor Dios dijo: No le hace bien al hombre estar solo. Haré a un ser capaz de ayudarlo.
que sea como Él. ¿Aló? Un ser que sea como Él. Déjame decirte y decirle a todos, la esposa es compañera, la esposa es ayuda idónea, la esposa es ayuda adecuada para el esposo, pero la esposa no es superior al hombre, pero tampoco es inferior a él. ¿Aló? No es superior a él, pero tampoco es inferior a él, sino como él. Y mis amados, no es cuestión mía, no es lo que yo quiero, ni lo que yo pienso, ni es mi opinión, ni es mi idea. Es lo que la palabra de Dios dice. Y yo como cristiano tengo que ajustarme a mi propia idea o a la idea del Señor. Él fue quien formó la pareja y Él fue quien estableció los principios para la convivencia de una pareja, de una familia y de la iglesia. Luego dijo, en la traducción del lenguaje actual dice, oigan lo que dice, luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe, que lo ayude, lo acompañe el resto de su vida. Hoy hay mujeres que dicen, ya yo no lo amo. Y hay hombres que dicen, ya se acabó el amor. ¿Han oído esa frase? Mire, no se acabó el amor. Es que nunca tuvieron el verdadero amor. Ahí está el problema. Y el verdadero amor no es el amor mío, ni el amor de mi mujer. El verdadero amor de un hijo de Dios es el amor que tiene de Dios. Y el amor de Dios no se agota, no se acaba. Entonces el amor no se acabó, es que nunca tuvieron el verdadero amor. Amar es una decisión, no es una pasión, no es lo que los ojos ven, no son los sentimientos, no son las emociones, no es la pasión por el sexo, eso no es amor. Eso es la manera como el amor se comunica, pero el amor es una decisión. Por ejemplo, Dios decidió amarme a mí, no por mí, en mí, como si fuera digno de su amor. Él decidió amarme y Él decidió amarte. Y por ese amor te manda al Señor Jesucristo para que muera por ti, para perdonar tus pecados, reconciliarte con Él. Y al Señor Jesucristo su amor le costó entregar su vida por la iglesia. Así que tanto el hombre como la mujer tienen que comprender que amar es una decisión. Decido amarte como eres. Y en el camino crecemos con la ayuda de la palabra, por la fe y del Espíritu Santo en nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Los dos, hombre y mujer, bíblicamente tienen los mismos derechos y los mismos deberes en amor y respeto bajo el temor de Dios. Si quieren escribir esa frase, los dos tienen los mismos derechos, los mismos deberes en amor y respeto, pero bajo el temor de Dios. Es decir, con el temor de Dios. Los dos tienen los mismos derechos, los mismos deberes,
Mire lo que dice la Biblia. Vamos a comprobar eso con la palabra de Dios. Efesios, y pueden buscarlo ustedes, Efesios 5, 21 al 25. Vamos a ver allí cómo es que se maneja este asunto. Efesios 5, 21 al 25 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dígamelo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Pastor, eso no es para la pareja, eso es para la iglesia. Yo le pregunto, ¿qué es primero? ¿La iglesia o la pareja? ¿Aló? Así que, ¿para quién es primero? Para la pareja, para la familia y también para la iglesia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Oigan, ¿cómo? Como al Señor. No pueden estar por debajo ni más allá, sino como al Señor. Así como estás sujeta al Señor, así te sujetas a tu marido. Una evidencia de que tú estás sujeta al Señor es cómo estás sujeta a tu marido. Así que si tu sujeción a tu marido no es igual a la sujeción que tienes a Cristo, estás mintiendo, estás negando la evidencia de esta verdad. ¿Me estoy haciendo entender, señoras? ¿Y futuras esposas? Muy bien. Pero sigue diciendo, oigan bien lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Pero cómo? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Si es así como debemos amar a la esposa, yo tengo que considerar que mi esposa es parte de mí, así como la iglesia es parte de Cristo. Porque así como tengo que amar a mi esposa. ¿Está claro o no está claro? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces dice, porque el marido es cabeza de la mujer, pero no de cualquier manera. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Continúa el texto diciendo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Queremos que la mujer se sujete a nosotros? Señores, ¿queremos eso? ¿Sí? ¿Lo queremos o no lo queremos? ¿Qué se necesita para que la mujer se sujete? Que la amemos como, así como Cristo ama a la iglesia. Entonces a la mujer le es fácil hacer eso. Creo que la razón por qué nosotros hemos tenido más de 50 años de casado, mi esposa y yo, ha sido precisamente por conocer estas verdades e ir poniéndolas en práctica. Y en nuestras oraciones privadas sabemos que le confesamos al Señor nuestras fallas y pedimos ayuda de su Espíritu para que cada día nos amemos como el Señor quiere que nos amemos. A estas alturas, después de 50 años de casado, realmente les digo que no soy perfecto, ni ella es perfecta. Yo le digo a ella con mucha frecuencia, la mujer casi perfecta. Es una bendición. Porque valoro lo que ella es y lo que hace y cómo se somete a mí y todo. Pero también ella le es fácil someterse porque la amo. No la amo por lo que me da o por sea bonita o sea maluca, por lo que veo físicamente. La amo por lo que ella es. Y la amo porque es un regalo de Dios para mi vida.
Y yo sé que ella me ama por lo mismo. Pero yo quiero enseñarles algo más. Veamos otras cosas que dice aquí la palabra de Dios para los esposos. Y quiero que escuchen esto que les voy a explicar. En este contexto bíblico que hemos leído, en este texto bíblico que hemos leído, en este texto que hemos leído, tenemos tres aspectos muy importantes. Número uno, el sometimiento es mutuo en el temor de Dios, tanto la mujer como el hombre, los hijos y también todos los creyentes. Número dos, la mujer debe someterse en todo como se somete al Señor, en el temor de Dios y en el amor de su esposo. Veamos este orden que la Biblia establece. Ahora vamos a 1 Corintios 11:3. Búsquenlo, me gustaría que todos lo busquen. 1 Corintios 11:3. Corintios 11:3. Oigan lo que dice. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir cabeza? Quiere decir autoridad. Ahora bien, pongamos este texto en el orden contrario como aparece aquí. ¿Quién es la cabeza de Cristo? Ayúdenme. ¿Quién es la cabeza de Cristo? Dios el Padre. O sea, Dios el Padre es la autoridad sobre el Señor Jesús aquí en la tierra, cuando estuvo aquí en la tierra. Dios el Padre, la autoridad sobre el Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor Jesucristo tenía que estar sujeto al Padre y hacer la voluntad del Padre. ¿Está claro? Ahora, ¿el Señor Jesucristo es la cabeza de quién? ¿De quién? Del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Es la autoridad. Y el hombre tiene que estar sometido a Cristo para hacer lo que Cristo le agrada. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que muchas de las cosas que le has dicho a tu esposa y las cosas que has hecho contra ella, las ofensas y todo eso, le agradan a tu autoridad? ¿Se dan cuenta? La ignorancia o la desobediencia a la palabra. O no lo sabía, o si lo sé, no lo practico. ¿Están captando la palabra? Yo, para poder ser cabeza de mi mujer, debo estar sometido a la autoridad de Cristo. Si yo no estoy sometido a la autoridad de Cristo, yo no estoy en condiciones de ser autoridad sobre mi esposa y sobre mis hijos. Y Él dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo están pensando las cosas? Ay, ay, ay. Pero recuerden, solo por la fe podemos practicar la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Es por eso que al esposo se le ordenan cosas interesantes como la que siguen. Se le ordena amar a su esposa de la misma manera como ama a Cristo la iglesia y se entregó por ella. Ahora lo que dice en Efesios 5, 28 y 29. ¿Pueden abrir conmigo allí? Efesios 5, 28 y 29. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que cuando tú no amas a tu mujer, ni te amas a ti correctamente.
Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y sigue siendo Cristo el referente, ¿verdad? El ejemplo para la relación. Debe amar a su esposa como ama a su cuerpo. Amar a su esposa es amarse a sí mismo para sustentarla y cuidarla, así como Cristo lo hizo con la iglesia. A mí me gustaría terminar aquí y dejarles a ustedes que continúen allá en la página, ¿no? Pero me gustaría tomarme unos minutitos más, ¿me los dan? ¿Sí? Para ver algunas cositas prácticas que nos ayudan en el diario vivir, que están en la carta a los Efesios. Vámonos a capítulo 4, versículo 25. Estas son indicaciones generales de cómo debe ser la convivencia de la relación de la pareja. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya hemos hablado de cómo somos los esposos, ¿verdad? Una sola carne. Así que soy miembro del cuerpo de ella y ella es miembro del cuerpo mío. También se aplica a los hermanos, que somos miembros unos de otros por estar en Cristo Jesús. Pero primero se aplica a la pareja. Entonces dice que no debe haber mentiras. ¿Aló? Ni de él, ni de ella. Y yo sé que muchos de ustedes hay esposas que le tienen pánico, miedo al marido y por ese miedo le mienten. ¿Sí o no? Y no debe ser así. No debe haber ese pánico, porque el amor no produce pánico, sino confianza, seguridad. Si le tiene pánico al marido es porque no hay amor, el verdadero amor. Ahora, los hijos están aprendiendo a mentir, porque eso es lo que hacen los padres. Y los padres también mienten. Tienen deuda y el niño contesta: papi, es para ti. Dile que no estoy. ¿Qué está aprendiendo el niño? ¿Y qué está haciendo el esposo? Y el papá, mintiendo. Y aquí dice: no mintáis, desechen la mentira, hablad verdad con el prójimo. Y mi primer prójimo es mi esposa. Y el primer prójimo de mi esposa soy yo. Veamos ahora los versículos 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Dice que no deben acostarse enojados. ¿Cuántas veces? Mire lo que dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol, es decir, no venga la noche, no se acuesten, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A ver, ¿a quién debemos darle lugar nosotros? A Cristo, al Espíritu Santo. Pero cuando nos enojamos y peleamos y nos llenamos de ira, ¿a quién le estamos dando lugar? ¿Es ese tu hogar? ¿Es esa tu relación de pareja? No, nadie aquí me puede acusar de que ya yo sé cómo anda cada uno y que por eso estoy predicando de esta manera, porque ni siquiera hemos hablado con el pastor. Él simplemente dijo que predicara sobre la familia, pero no me dijo que predicar. Pero Dios te está hablando, ¿verdad que sí? En el mismo capítulo 4, veamos el versículo 28. Dice aquí: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir, no solo con la familia, sino con todos los que padecen necesidad. ¿Está claro eso también?
Y hay a veces algunos esposos flojos que no quieren trabajar. Y también hay esposas flojas que no quieren trabajar. Y hay esposos que no tienen empleo. Entonces le toca a la esposa trabajar y es la que devenga un sueldo. Pero él no viene a la casa a barrer, ni a lavar los platos, ni a cocinar, ni a hacer esas cosas. Hay injusticia en eso. Y el hombre tiene que aprender a cocinar y a lavar los platos y barrer y trapear, porque así le enseñan a sus hijos. Y la mujer no se le pone tan vieja y maluca de tanto trabajar. Entonces cuando la ve vieja y maluca, comienza a mirar en la calle otra bonita, así, y se acaba el amor. Hermanos, les estoy hablando la verdad. Les estoy hablando con autoridad porque he aprendido a hacer eso en casa. Mi esposa me dijo, bueno, yo trabajo toda la semana. El domingo no voy a hacer nada. Así que desde muy temprano me toca a mí levantarme a hacer todo, la comida, el desayuno, el almuerzo y todo. Y ahora me dice también, los sábados también son míos. Y después me dice, los feriados también son míos. ¿Cómo le parece? Yo no aprendí eso en mi hogar. He aprendido a medio cocinar porque ella me ha enseñado. Y hacer cosas en el hogar. Y hermanos míos, vean el versículo 29 del capítulo 4 de Efesios. Debe tener un vocabulario que los edifique mutuamente. Mire, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Así debe ser la relación de parejas. No debe haber vocabulario sucio. Eso es, sino un vocabulario que edifique a los dos y edifique a los hijos. Versículo 30. No deben contristar al Espíritu Santo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y esto es muy serio. Hermanos, Señor, yo te pido que me bendigas, pero tú no me oyes, tú no me respondes, Señor. Señor, yo quiero tener gozo y no tengo gozo. Señor, yo quiero tener bendición en el hogar y no veo nada. ¿Qué pasa, Señor? Y el Señor dice, examina la palabra y mira si me estás obedeciendo o no. Estás contristando a mi espíritu. ¿Cómo quieres que te bendiga? Si estás contristando mi espíritu con tu mal comportamiento en la casa. Les está hablando el Señor, hermanos. Amén. Versículos 31 y 32. Por favor, aquí dice que tenemos que dejar toda amargura y ser buenos mutuamente. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Está clara la palabra o no está clara la palabra? En Efesios 5:3, 5:1 y 2 dice,
Ambos deben imitar a Dios y andar en amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y otra vez Cristo sigue siendo el ejemplo. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Los versículos 3 al 5 de Efesios 5 dicen, ambos deben vivir como santos. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Aló? Eso no es para mí, hermano. Entonces, ¿para quién es? En el capítulo 5, versículo 30 encontramos, capítulo 5, 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre, de su carne y de sus huesos. ¿Cómo somos el uno al otro? ¿Miembros de qué? De su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y el versículo 33 del mismo capítulo 5 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Les quedó claro todo esto? Déjenme finalizar con estas palabras. Hombre y mujer, en Cristo, toma muy en serio estas enseñanzas e indicaciones bíblicas, realmente vive para Dios. ¿Están de acuerdo? La pregunta es, ¿viven ustedes para Dios? Y de ese modo se convierten en un ejemplo fundamental de formación para sus hijos, su familia y como ejemplo para la iglesia local. La iglesia comienza a conocerles cómo son, pero además sirven de testimonio en el barrio, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que estén. Si la vivencia o la práctica, es decir, la vivencia y la práctica en obediencia voluntaria y por amor de todos estos principios e indicaciones bíblicas, demuestran la verdadera forma de vivir de una pareja, viviendo para Dios, conforme al propósito de Dios. Estas indicaciones no son opciones, sino principios o normas dadas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, para que todas las parejas practiquemos y aprendamos a vivir para Dios. Así que toda pareja que las conozca, las tome en cuenta y las practique, vivirá para Dios.